las banditas elásticas, ¿no? A veces hemos tenido el privilegio de poder atar una gomita con mucha plata. Para nosotras las damas no nos sirve para el pelo porque nos revienta el pelo, pero en algún caso de emergencia nos puede servir. Algunos niños y otros no tan niños juegan, alguna vez jugaron al tirar papelitos. Sí, lo peor era cuando tirábamos el papelito babeado, ahí se complicaba. A mí me ha pasado en alguna que otra oportunidad estar limpiando el cuarto de mis hijos y ver algo en el techo. Y la verdad me asusto y resulta que era un papel pegado y supongo que si quedó pegado en el techo fue con santa saliva, ¿no? Pero bueno, pero no voy a hablar del uso de la gomita, sino que quiero usarla para poder ejemplificar nuestra vida, ¿sí? En este diario vivir nosotros transitamos por diferentes situaciones, diferentes momentos, donde nuestra vida sufre de determinadas tensiones, ¿sí o no? ¿Verdad que hay días que son súper fáciles y hay días que se vuelven súper difíciles, ¿no? ¿Verdad que sí? Hay días que no sucede nada estresante, pero hay otros días que parece que se confabula todo el mundo para que sucedan cosas muy estresantes. El ser parte de una comunidad, el ser parte de una iglesia, es una bendición tremenda. El estar rodeado de personas, el ser amado por muchos y el poder amar a muchos, el ser bendecido y servido por muchos y tener el privilegio de poder bendecir y servir a muchos es genial. Pero también nos estira un poco a veces el corazón, ¿no? Porque saben que estando en una comunidad, a medida que van creciendo las situaciones. Y nos ha pasado, por ejemplo, en un mismo día celebrar un nacimiento y celebrar una muerte, y acompañar a alguien que perdía a un familiar, ¿sí? Y el corazón a veces es como una montaña rusa, está súper feliz y alegre, pero a la misma vez, ¿no? Cae en picada libre porque llega esa noticia que es devastadora. Y bueno, y a veces se cumple lo que dice la palabra, que reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Pero el tema es que a veces lo hacemos a la misma vez, ¿no? Y bueno, pero sin hacer esta comparación de la comunidad, de lo que es compartir con otros, en nuestra propia vida suceden esas cosas. Hay noticias que nos alegran, hay noticias que nos entristecen. Hay situaciones que nos hacen descansar y nos traen paz, pero hay otras situaciones que nos hacen tensionarnos, ¿sí? Y a veces nuestra vida es así como esta bandita elástica, ¿no? Como esta gomita. Vivimos situaciones, ¿sí? Que son sumamente estresantes. No le ha pasado, tengo miedo que me revienten la cara, si no se preocupe. Eso con el ojito medio cerrado. Que usted, no sé si ha pensado o ha dicho, ay, ¿cuándo va a terminar esto? Porque no voy a sobrevivir, no voy a aguantar, ¿no? A veces son situaciones emocionales, a veces hasta son situaciones de salud, porque cuando estamos padeciendo un dolor, ¿le ha pasado tener un dolor agudo, intenso y largo? Las mujeres tenemos a los bebés, pero gracias a Dios ese dolor es corto. Saben que, a Vicky que no ha tenido hijo, que puede que pronto tenga, a veces se asustan, ¿no? Pero saben que yo he padecido alguno que otro dolor, pero yo digo, el del parto está de más, porque duele y afloja, duele y afloja, duele y afloja, está de más. Hay otros dolores que duelen, uno dice, ay, cuando... Y no sé si, yo a veces digo, ay, Señor, dormime, para que me alivie, porque ya veo que no me va a aliviar, entonces que me dé un coma. Pero bueno, nuestras emociones a veces están así y nuestra vida se tensiona, ¿sí? Y saben que la palabra estrés, voy a compartir esto porque el otro día escuché una prédica que me dejó mal. Entonces no voy a predicar en contra de lo que escuché, pero a veces tenemos que tener cuidado. Yo siempre digo, todo uno lo recibe, lo mastica y saca lo que no quiere y se traga lo que le sirve, ¿no? En términos educados es escudriñar lo bueno y rechazar lo malo, ¿no? Yo le hago este ejemplo, mastique y saque lo que no. Siempre doy el ejemplo del pescadito. Cuando uno come pescado, hay gente que le fascina el pescado, pero el pescado tiene espinitas. Ahora, porque te guste el pescado, ¿te va como una espina? Obviamente que no. Y si te compraste un filete de salmón delicioso, te lo hicieron así, ahumado, que es una delicia. No sé ni si el salmón tiene espina, pero y justo te comes y te encontrás ahí un cartilaguito, una espinita. ¿Vos vas a dejar de comer todo el filete? No, ¿qué haces? Saca la espina y seguís comiendo. Bueno, a veces en esto es igual. Uno escucha
lo que otros compartimos, lo que diferentes personas están viviendo, procesando en el Señor y nos comparten. Y siempre hacemos esto, retenemos lo que nos sirve, pero no tiramos todo. No vamos a dejar de creer en Dios porque alguien un día diga una barbaridad. No vamos a negar nuestra fe o a irnos para retroceder en nuestra fe y en lo que hemos alcanzado en el Señor porque alguien se equivoque, sino que simplemente tomamos lo bueno y lo que nos sirve lo sacamos. Y bueno, yo estaba escuchando una prédica de una persona que admiro mucho y que me encanta como predico, pero no sé si justo yo agarré una parte fuera de contexto. Ella dice, los cristianos no pueden tener estrés. Y yo digo, ay, yo no soy cristiana. Dije, ¿qué hago acá? Ya andaba buscando una valija en casa. Dije, me voy. Y ella decía, no. Y obviamente, después que empecé yo a escudriñar, sin duda que a veces las frases así y fijas tienen una interpretación, ¿no? Vieron que todo tiene doble vía, diferentes perspectivas, ¿no? Y saben que yo dije, no puede ser, porque yo justo esa semana estaba viviendo una situación así demasiado estresada, que la verdad que si me tropezaba con una piedra lloraba. Pero no porque me dolía la piedra, sino porque yo me sentía bien. No sé si les ha pasado. Capaz que los varones acá dicen que nunca. Está bien. Si quieren negarse eso, está bien. Pero a veces a las mujeres que somos un poquito más melodramáticas, saben que haciendo un estudio de psicología, las mujeres necesitamos el drama, ¿saben? Por las dudas les aviso a todos los esposos, padres, es parte de las necesidades de nosotras, el drama. Porque vieron que uno ve un ratón y hace ¡ah! ¿No? Y bueno, es que eso lo necesitamos para ser saludables. Ahora, no vivan en drama de lunes a domingo porque van a quedar solas, ¿no? Se van a ir hasta los hijos. O sea, pero bueno, es una de las necesidades del drama. Y bueno, yo estaba así en esa situación de que tenía ganas de llorar. No sé si le ha pasado, que estás como hipersensible y te llega el recibo de luz y te llega el recibo del agua y no sé, pero cosas así. Te dicen en tu trabajo, tenés que venir, no sé, 2 horas más, no sé, todo te cae mal, pero porque vos estás, ¿saben cómo? Así, ¿no? Y saben que el estrés, el otro día yo le contaba a Cristian que lo había leído, el estrés es un término de los ingenieros. El estrés es la resistencia a la tensión que tiene determinada vía o determinado soporte al peso. ¿Sí? Lo usan los ingenieros viales. No, yo tampoco sabía, lo leí, pero está bueno el aprender, ¿no? Entonces, ese estrés es la tensión, es la resistencia, por así decirlo. Entonces, si alguien dice que está estresado, quiere decir que nosotros estamos resistiendo algo, ¿verdad? Que nos está pasando algo que estamos resistiendo. La vida tiene todo el tiempo cambios, ¿sí o no? Y saben que por ley todo cambio trae una crisis. Y nosotros ante las crisis nos sentimos así, que hay un peso en nuestra vida. Y nos da crisis todo. Nos da crisis mudarnos, nos da crisis cambiar de trabajo, nos da crisis enfermarnos cuando perdemos la salud. Las pérdidas son crisis. Perder, no sé, un matrimonio, perder la cintura. Que algunas estamos buscando, mira, empezás a sacar la ropa de verano y te empieza a dar la crisis. ¿Qué pasó? Y generalmente decimos, estoy edematizada. Voy a tomar un diurético, pero no, te puedes tomar todos los diuréticos que no pasa nada. Pero todos esos cambios generan esas crisis, tienen un tiempo y esas crisis hacen que nos tensionemos, ¿sí? Que la pasemos así, como una bandita, ¿no? Incluso a veces nos puede pasar, ya voy a agarrar el micrófono para esta cámara, a veces nos pasa que nos reventamos y ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho esto? Hacemos nudito. ¿Saben qué otro uso que me olvidé de la gomita es cuando se te rompe el zipper? Agarrar el cierre con el botón, esto es muy útil también. Siempre hay que tener una bandita ahí en casa, ¿no? Y nos anudamos, ¿sí? Y a veces nosotros estamos así, todavía, tensionados y con algún nudito de otra cosa que nos pasó antes, que no lo hemos solucionado, que está ahí todavía estorbando. Y saben que lo gracioso de la gomita es que vos tirás y no revientan el nudito. ¿Dónde va a reventar? En otro lado. Y le podemos hacer 20 nuditos, ¿no? Y a veces nosotros en estas situaciones de la vida somos así como las banditas. Hacemos nudito, juntamos todo, ¿no? Metemos en el bolsillo y seguimos. Y no nos detenemos, no hacemos esto, sino que seguimos haciendo más fuerza. Dice que hay diferentes tipos de estrés.
Está el estrés térmico, que nos pasa cuando salimos de una habitación súper fría a un día de 36, 38 grados. ¿Verdad que uno siente como que le cae algo arriba? Así. Después uno se sube al auto, prende el aire acondicionado al máximo y otra vez se le paran los pelos, ¿no? Y queda uno frisado. Vuelve a bajar del auto y otra vez, ¿no? Y entra al shopping y otra vez eriza, ¿no? Es como que nos dilatamos, nos encogemos, nos dilatamos, nos encogemos. Bueno, eso es un estrés térmico. Después está el estrés mental, ¿no? ¿No le ha pasado que a veces hace muchas cosas y parece como que la cabeza se le va a partir? A veces hasta se nubla la visión, ¿le ha pasado? No de noche, porque de noche tienen sueño, pero hay días que uno anda hasta como mareado. Cuando uno está pensando en muchas cosas a la vez y tiene muchas responsabilidades que no ha llevado adelante, que no ha sacado, la cabeza, ¿no? Empieza, es como que los pensamientos, hay un estrés mental y avisan, porque tenemos síntomas. Nos mareamos, nos duele la cabeza, nos sentimos mal. Y la idea sería que cuando uno siente el estrés, que la gomita está avisando, uno tendría que bajar. Pero a veces, ¿qué hacemos? Hacemos más, nos apuramos a terminar lo que nos pasa, ¿no? Y bueno, después terminamos teniendo consecuencias. Por ejemplo, una silla fue diseñada, ayer fuimos a comprar una silla, que no la compramos, pero yo la veía muy, muy delicada y Fabi, le digo, Fabi, ¿vos la probaste? Y dice Fabi, sí. Y dice la mujer, es para 120 kilos. Dije, bueno, Fabi todavía entra a la silla, ¿no? Pero bueno, se diseña una silla, una determinada madera, una determinada estructura para un peso. ¿Y no le ha pasado a usted que se ha sentado en una silla y estrala y hace crrr, ¿no? ¿Le ha pasado? Sí. A todos nos pasó, a los flacos y a los grandecitos, a todos nos pasa, porque es parte de... ¿Y qué hace usted inmediatamente que suena? ¿Qué hace? Se para, salta. No hace como acomodo para ver si revienta o pierde la pata, no, uno levanta. Pero cuando se trata de nosotros, no levantamos enseguida, sino que seguimos. Y hay otro estrés que es el físico, ¿sí? Que es cuando nosotros le damos al cuerpo, al músculo, ¿sí? Y no sé, yo ahora empecé a hacer unos ejercicios porque fui al médico, llegué a los 40 años, y fui al médico porque tenía unos dolorcitos, y ¿saben lo que me mandaron a hacer? Gimnasio. Tengo una destreza muscular cero, ¿sí? No me puedo tocar el pie nunca, ¿no? Y la verdad que me impresionó porque yo me encontraba atlética. ¿Ah? Yo me miraba en el espejo y me veía músculo, ¿no? Pero no los tengo, ¿no? Y bueno, pero aún a veces cuando uno se excede, ¿qué le pasa al cuerpo? Empieza también a avisar, te dan calambres, te dan dolores. Quiero avisar, si alguno quiere empezar a hacer gimnasia, compre una medicación para el día siguiente, porque al día siguiente no se puede peinar, ¿no? Es algo que te invade de pelo a dedo del pie. Y yo fui despeinada a trabajar, les aviso. Dije, no me puedo peinar. Pero bueno, también hay un estrés físico. El cuerpo también cuando le damos, y a veces en los trabajos, ¿no les ha pasado que uno está agotado y no puede más? ¿Ha sentido ese cansancio? Nosotros con Fabi una vez fuimos a la quebrada de los Cuervos, que es una quebrada, ¿no? Y saben que yo la bajé porque la gravedad me bajó. Pero no había quien me subiera, ¿no? Y no, de verdad, sentía que me temblaba todos los músculos, me dio un ataque, me dio estrés físico. Y Fabi, pobre, tuvo que bajar la camioneta ya no sé a dónde, un peligro, en unas bajadas, y me empujaban mis hijos de atrás, y Fabi me traía, ¿no? Pero bueno, hay estrés físico, y termino por acá, que es el estrés médico, que es cuando, por ejemplo, vos tenés una enfermedad, por ejemplo, una gripecita, y te mandan reposo, te mandan cierta medicación y te dicen, quédate una semanita en la cama. Vos te acostás 2 días, te sentís mejor, y al tercer día, ¿qué hacemos todos? Vamos a trabajar, claro, para no perder más días, porque son 75% que nos pagan. Nos vamos a trabajar, ¿y qué te pasa el 5.º día? Recaemos. Entonces eso es un estrés médico. Hacemos, ¿entienden eso? ¿Quedó claro? Bueno, ahora vamos a arrancar. Vivimos entonces situaciones que los cambios nos traen crisis, las crisis nos estresan, porque esos procesos que a veces son cortos o largos nos estresan, pero tenemos que ser conscientes de lo que nos pasa, ¿sí?
Ni siquiera a veces que otro nos diga trae la solución, porque sino que nosotros mismos somos lo que tenemos que decidir el cuidarnos, nosotros mismos somos lo que tenemos que saber qué hacer en esos momentos y determinarnos a hacerlo. Porque como les comenté en un estrés médico, por ejemplo, podemos ir a un médico y nos va a dar unos consejos, pero si vos no lo haces, no va a pasar. O sea, somos nosotros los que nos determinamos a cambiar. Entonces, en esta vida cristiana, a veces hay gente que piensa que conocer a Dios, encontrarse con Dios, va a ser todo camino de rosas, ¿no? Incluso hace un tiempo, vengan al Señor, que todo va a estar bien, eran los eslogans, ¿no? Con Cristo todo, no habrá más problema. En realidad con Cristo todo es mejor, pero las situaciones van a estar, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, y después dice, confíen, yo he vencido al mundo. La Biblia también nos dice que estamos en un mundo malo, que cada día iba a ser más malo. Entonces, nosotros estamos expuestos a estas circunstancias. Entendemos que el Señor nos conformó con un alma, con estas emociones, ¿sí? Hay un espíritu, hay un alma dentro de nosotros, está esa parte intangible y está la parte física. Entonces, no podemos negar que nuestras emociones están todos los días y a veces, como les dije, en esa ruleta rusa. Ahora, ¿qué hacer cuando nosotros estamos en esa situación, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esta frase así rígida, los cristianos no tienen estrés, que me golpeó. En realidad, los cristianos padecemos estrés igual que todos. Ahora, lo que nosotros necesitamos como cristianos es saber qué hacer cuando eso no sucede. Y es sobre eso que quiero compartirles hoy, ¿sí? Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias allí. Voy rápido, si quieren me lo escuchan porque los voy a leer todos. Allí en Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy pasando mal? ¿Qué tengo que hacer? Orar. ¿Sí? Tengo que ir al Creador, tengo que ir al Padre, tengo que ir a mi Señor. Y miren lo que dice, orando, pero también haciendo acción de gracias. ¿Qué es esto? Agradecer. Y saben que en el Antiguo Testamento a veces aparece la palabra sacrificio de acción de gracias. Y porque es un sacrificio a veces agradecer cuando estamos en una tensión, en un estrés, sufriendo, angustiados, dolidos, ¿sí? Y le estamos pidiendo a Dios, Señor, ayúdame, pero a la vez acá dice que tenemos que agradecer. Y no es algo de locos, sino que es algo que Dios nos alienta a hacer porque es algo beneficioso para cada uno de nosotros. Vivimos tormentas, vivimos situaciones súper negativas, pero siempre hay algo bueno. Nos cuesta ver a veces cuando hay ventiscas y cuando hay torrentes de lluvias torrenciales arriba de nuestro. Nos cuesta ver lo bueno, pero siempre hay algo bueno. E incluso el poder vivir una tormenta, el poder vivir una pérdida, el poder vivir una crisis, el poder vivir una situación dolorosa, es un privilegio poder vivirla con el Señor. Porque hay otros que viven lo mismo, pero lo viven en soledad, lo viven en aislamiento, lo viven sin esperanza y nosotros tenemos el Señor. Entonces ya ahí hay algo para agradecer y después se pueden sumar otras cosas. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y miren esto qué interesante, guarda el corazón que representa las emociones, pero también guarda los pensamientos. No, sé que ya lo he compartido alguna que otra vez. Nosotros en el cerebro hay 3 partes. Tenemos el cerebro emocional, no me acuerdo porque son como mitades, un hemisferio derecho, otro izquierdo. No me fijé en eso, pero no lo voy a decir para no caer en la posibilidad de equivocarme. Pero hay un hemisferio que es emocional, hay una parte que es racional y después tenemos la parte reptiliana, que le llaman, que es todo lo que hace funcionar. Por ejemplo, ¿ustedes se están dando cuenta que están respirando? Bueno, capaz que con el tapabocas sí, porque respiramos así. No, porque nunca me había dado tan cuenta que respiraba, pero me sofoco con el tapabocas y parezco, no sé, un asno. Es tremendo, ¿no? Pero bueno, ¿estás pestañeando y te estás dando cuenta? No, tu vejiga está funcionando, ¿te estás dando cuenta?
No, alguien dice, la tengo media llena, media vacía. No, no sabemos. Está funcionando el organismo, al corazón late, nos está dando la vida, pero no te das cuenta. Entonces hay una parte que es reptiliana. Después hay una parte que es la emocional y otra parte que es la racional. Y miren esto, Dios no había hecho estudios sociales ni psicológicos, pero sin embargo ya en este tiempo Dios hablaba de guardar el corazón y guardar los pensamientos. De que teníamos una parte que era la emocional, pero que también había una parte que era lo racional, lo que pensamos, ¿sí? Otro día vamos a hablar que no es lo mismo lo que pienso y lo que siento, que tengo que también aprender a diferenciar eso, pero bueno, eso va a ser para otro día, ¿no? Entonces dice que tenemos que guardar el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Acá tenemos ya, la Biblia nos da, la palabra de Dios, nos da un qué hacer cuando algo me está pasando. En Santiago 1, del 6 al 7 dice, pero pido con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una a otra, de un lado, de una parte a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué nos dice también la palabra? Que en ese momento que le pido, no tengo que dudar, ¿sí? Y saben que una vez alguien dijo que la duda es algo que se nos sembró para molestarnos, ¿sí? Una vez me dieron este ejemplo. Si yo te digo, te voy a dar $1.000.000 si no pensás en una rata blanca, ¿en qué vas a pensar todo el tiempo? En la rata blanca. Nunca se te ocurrió una rata blanca, pero del momento que te lo dicen, vos pensás. Entonces, cuando nosotros entendemos que no hay que dudar, nos parece que dudamos siempre, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos fe. Y yo ya sé, ya tan aburridos de escucharme, pero nosotros hay fe. Hay gente que dice, ay, no tengo fe. No tengo. Tenemos fe, porque Dios nos creó con esa capacidad de creer. Le creemos a veces a los esposos que nos engañan, ¿o no? ¿Crees? Diciendo, no tengo. ¿Sí? ¿Le crees? Bueno, eso, tenías fe en una persona, te falló, pero vos tenías fe. Siempre doy el ejemplo del médico. ¿Quién va al médico y le recetan, ibuprofeno? Y va a leer la composición química del ibuprofeno, qué reacción química genera en el organismo, cómo afecta al cerebro, qué pasa a nivel químico en el organismo. ¿Alguien lo hace? No. Automáticamente que nos recetan algo, vamos a la farmacia y ¡tum! Creímos en lo que el médico nos dijo. Sin duda que creímos en el poder que le fue dado, en esa autoridad que el conocimiento le ha dado, pero creímos. Entonces, nadie puede decir que no tiene fe. Dios nos creó con fe. Entonces, si Él te dice que le pidas, nosotros tenemos que usar esa fe. Y no tener esa duda, que es como esa rata blanca, que porque nos dijeron que teníamos, no, hay duda. No, determinarnos a creer, ¿sí? Y a veces una de las cosas que más nos cuesta es decirlo con la boca, ¿no? Declarar la palabra. Yo siempre cuento que un familiar mío no quiso hacer una oración de decir yo no tengo tal enfermedad, porque ella decía yo estoy enferma. Pero a veces esas locuras de fe hacen milagros en el interior, ¿no? Y el creer que Dios puede cambiar las cosas, el creer lo que dice la palabra, de que puede decirle a una montaña que se mueva, ¿no? Porque la Biblia dice que una montaña podía moverse si teníamos fe. El creer eso puede hacer milagros en cada uno de nosotros, ¿no? Así que ahí ya tenemos orar, agradecer y no dudar, ¿no? Porque saben que cuando uno está pasando situaciones difíciles, en Proverbios 12:25 dice, la carga en el corazón del hombre lo abate. ¿Verdad que estar sufriendo, padeciendo, inestable termina abatiendo nuestras vidas? También dice allí en Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento, ¿no? Tiene un banquete continuo. Cuando uno está pasando una situación difícil, ¿no? Se termina abatiendo. ¿Cuánto puede pesar este sobre? A ver, para los entendidos. 2 gramos. Bueno, alguien googlea ahí cuánto pesa un sobre. Pero son gramos. ¿Esto es pesado? No, es súper liviano. ¿Alguien podría decir acá que no puede sostener un sobre? No,
Todos podrían sostener un sobre, no habría flaco que no pudiera, ¿no? No habría ninguno que no lo pudiera hacer. Ahora, si yo le digo a César, levanta este sobre 12 horas, ¿qué pasa con este sobre? Al cabo de unas horitas, vas a sentir que esto pesa toneladas. Y al cabo de más horitas, esto va a terminar bajándote, ¿no? Eso a veces pasa con las situaciones difíciles, los dolores del alma y las adversidades. Todos las pasamos porque es como Dios nos creó seres emocionales para sentir, para enrabiarnos, para enojarnos, para alegrarnos, pero también para entristecernos, porque hemos visto en las mujeres que estamos estudiando los martes, que a veces el enojo, ¿sí? A veces la ira, que son, o la tristeza, el dolor, que son emociones que las consideramos malas y las ponemos en el cajón de que no las quiera, no son innecesarias, son necesarias, porque un dolor, un enojo, me puede avisar que algo está mal, me puede dar la alerta de que algo en mi matrimonio no me está haciendo bien, que hay algo que debo cambiar, y sentir esa molestia y darme cuenta que tengo ese dolor o ese enojo me va a poder hablar para producir la transformación que necesito. Entonces, las emociones las creó Dios y sirven todas. Ahora, si el dolor se estanca en nuestra vida por mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a hacer insostenible, se va a hacer imposible de aguantar. Y por eso tenemos personas que a veces conocemos que terminan quitándose la vida porque no pueden más soportar ese dolor. Y que nosotros mirándolo de afuera decimos, pero no era para tanto. No era para matarse porque alguien lo traicionó, no sé, ¿me entienden? Pero ¿qué pasa? Si esa persona venía con la traición a cuestas hacía mucho tiempo, eso lo desplomó, ¿no? Ahora, los cristianos, esta frase que escuché, no pueden tener estrés. Los cristianos tienen que saber qué hacer cuando tienen estrés. Y es esto que acabamos de leer. Es recurrir al Señor, es buscar en oración al Padre, es poder pedirle creyendo, tratar de que la duda no se vuelva esa rata blanca que nos estorbe, nos incomoda. Es poder agradecer aún las cosas buenas que nos están pasando, ¿no? Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. Tenemos al Señor. ¿Qué quiere decir? Que puedo todo. Puedo superar el dolor, puedo superar el abandono, puedo superar la traición. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Tiene que la palabra permanecer en nosotros. Tenés que agarrarte de un texto, el que te guste más o el que te fue de bendición, y en ese momento de dificultad y de dolor, que puede ser de corto plazo, mediano o largo, pero no muy largo, porque si no te va a terminar derribando, uno tiene que creer esa palabra y declararla. Yo en un tiempo de mucha adversidad estaba enferma, fue antes de sacarme el útero, tenía 6 de hemoglobina, apenas respiraba, porque la verdad me cansaba hasta respirar. Quería barrer y barrer era un desafío. Después de eso igual no barrí nunca más. No, tengo que barrer. me gustó. Y saben que ahora por decir bobada me olvidé lo que iba a decir. Bueno, en ese momento de dificultad no podía trabajar porque a mí, saben que me daba vergüenza agarrar un trabajo en la escuela y tener que faltar todo el tiempo. Me daba vergüenza, literalmente les digo, porque yo vivo en el mismo barrio que la escuela y yo nunca hacía caso al médico que me decía acostate y no te levantes. Yo tenía 3 hijos, a veces los llevaba a la escuela, a veces iba a hacer mandados. Fabi no estaba, trabajaba, entonces yo me movía. Y me daba tremenda vergüenza cuando yo iba a la escuela, al almacén y me encontraba con una madre de mis alumnos. Y me decía, maestra, ¿cómo anda? ¿Ah? Bien. Porque tampoco le podía decir, mira, tengo 6 de hemoglobina, no puedo respirar, no podía darles explicaciones. Me daba vergüenza trabajando. No tenía trabajo, no agarraba trabajo porque me daba vergüenza. Nos pidieron la casa donde vivíamos, no tenía garantía de alquiler. ¿Viste cuando no tenés nada? Y yo llegué a un momento que fue un cambio y una crisis tan grande y la gomita se me empezó a explotar de 3, 4 lados, era nudo. Y saben que Dios me dio ese texto allí en 2 de Corintios, que habla de Pablo, que cuenta, casi morimos, casi perdí la esperanza, pero dejé de confiar en mí,
dice, en nosotros mismos, y comencé a confiar en Dios, el Dios que resucita a los muertos. Y empecé a decir eso como una loca, pelando la papa. Voy a dejar de confiar en mí. Tengo que confiar en Dios que resucita a muertos. Y empecé, parecía una loquita, barriendo con mucha dificultad, una y otra y otra y otra vez. ¿Y saben qué? Esa palabra fue el salvavidas que me hizo flotar y no me hundió hasta que vino el barco y me rescató, porque Dios hizo su obra, Dios hizo su milagro, Dios ha transformado nuestra vida, pero yo no dejé de sentirme una infeliz, no dejé de sentirme desesperada, sin rumbo de qué voy a hacer, para dónde voy a agarrar, dónde voy a vivir con mis hijos. No dejé de sentir esas cosas feas que las emociones nos hacen padecer, pero sí pude declarar esto que acabo de leer, declarar esa palabra. ¿Sí? Y miren, yo les para terminar, voy a pedirle a los músicos que pasen, porque así ya estamos terminando. Quiero que podamos leer allí en 2 de Corintios 11, del 23 al 29. Este pedacito me lo cortan ahí de acá. Saben que después César no corta nada, mandamos todo. Luego me van a hacer una denuncia pública. 2 de Corintios, ¿qué dice así? Del 23 al 29. Dice así, sé que sueno como un loco, estaba hablando Pablo, pero yo lo he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado, dice más seguido, o sea, no que tuvo una prisión, lo han encarcelado varias veces. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Se acuerdan que no le podían dar 40 porque era ciudadano romano? 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Y hasta acá nos quedamos. Esto es la vida de Pablo. Un hombre de Dios, un siervo, un precursor del evangelio, un hombre que dio su vida, entregó su vida para marcar en esa época donde él vivió, marcar la historia. Hoy todos sabemos quién es Pablo, dejó un legado impresionante, hoy lo admiramos, pero ¿cuántas cosas le pasaron? ¿Alguna vez se puso a leer esto? De todo. A veces nosotros nos andamos quejando y nos sentimos devastados, y no es por menospreciar ni ningunear, obviamente que no, porque todos somos distintos y las mismas situaciones todas las vivimos en diferentes intensidades y la padecemos diferentes. Ahora, este hombre que escuchaba a Dios, este hombre que sentía a Dios, este hombre que Dios usaba, que marcó vidas, que hizo milagros, que transformó, como acabé de decir, una historia, un antes y un después. Este hombre le pasó todo esto que acabamos de leer. Dice que él le dolió el cuerpo, casi se murió, fue despreciado, fue apedreado, abandonado, enfrentó lo que era la soledad, estuvo agotado porque dijo, estuve toda la noche sin dormir. ¿Usted sabe lo que es estar toda la noche sin dormir? Es como uno se siente un hilo finito que va a reventar, es una debilidad tremenda. Tuvo hambre y tuvo sed. Tuvo frío, estuvo preocupado, fue traicionado porque muchos de los que él sirvió después le dieron la espalda, se pusieron en su contra. Hay un dicho que siempre dice, no te quejes porque hay otros peores, ¿verdad? No voy a hacer esa referencia. Pero sí me gustaría que todos podamos reflexionar en esta mañana de que todo lo que este hombre vivió, la gomita de Pablo,
estaba como loca. Pero él, cada una de sus situaciones difíciles, las pudo terminar y pasar con gozo. Porque fueron de tiempo corto y volvía a su normalidad. Porque ¿saben cuál era la normalidad de Pablo? Encontrarse con el Señor. Porque él, aunque estaba preso, adoraba en la cárcel y cantaba y predicaba al Señor. Porque él, ahí en Filipenses, dice en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, siempre regocíjense. ¿Y saben qué estaba haciendo él? Estaba esperando una sentencia de muerte, estaba en una cárcel, que no era como las nuestras. Eran frías, húmedas, pasaban hambre, tenían pestes en la piel, se enfermaban de estar ahí adentro. Pero él decía, regocijaos en el Señor siempre. Él decía, estemos alegres. Había algo en Pablo que todas sus situaciones, sus emociones, las buenas, las malas, el estrés que él podía vivir, él siempre sabía qué hacer. Y era lo que acabamos de nosotros comentar. Buscaba al Señor. Hacía que sus pensamientos, hacía que sus emociones estuvieran presentadas ahí al Señor. No dudaba de que el Señor estaba con él y de que cada una de esas cosas que él estaba enfrentando, Dios estaba con él. Había algo bueno. Porque él ahí en Filipenses, yo hice una exégesis de Filipenses, su mayor gloria era predicar. Y él decía, estoy preso, pero estoy contento porque le estoy predicando a los soldados, a los guardias. Él veía algo bueno en esa situación difícil. ¿Y cuál es tu situación difícil hoy? ¿Cuál es el dolor que no te deja respirar? ¿Cuál es la cosa que te levanta a las 6 de la mañana, te despabila y no te deja volverte a dormir? Pero aunque la estés viviendo, aunque la reconozcas y tenés que reconocerla, tenés que entender que tenés que ir al Padre. Ese día que yo me sentía angustiada, yo le dije, Fabi, me siento mal, Fabi. Estoy angustiada. ¿Y saben qué me dijo Fabi? Tienes que orar. Y yo ya lo sabía. Pero está bueno que a veces alguien te lo recuerde. No hay que aislarse, hay que buscar ayuda. Nosotros teníamos un amigo, un hermano de la iglesia, que por una temporada estaba luchando con el suicidio. Y a veces nos llamaba a la 1, a las 2 de la mañana. Pastor, estoy acá en la ruta no sé cuánto, me quiero matar. Y nosotros mirábamos, ay, qué lejos que está. Pero ¿saben qué hacíamos? Teníamos que ir. Y salíamos, no importaba si era en invierno, no importaba si era verano, a decirle, no. Jesús te ama, no, el Señor está contigo, podés salir adelante. Y hoy está casado, está bárbaro, se le fueron los intentos de suicidio, esa muerte que lo rodeaba, él encontró el sentido a la vida y la disfruta. Entonces, nosotros tenemos que pensar que vivimos situaciones difíciles, ¿no? Que hay situaciones difíciles, pero que el Señor está en nosotros y que tenemos que confiar cómo Él nos está tratando. ¿Cómo Dios está trabajando en vos en ese momento? Dios siempre ha dicho que no nos deja. El otro día yo le comentaba a Pedro que estaba trabajando en casa. Vivimos situaciones difíciles. Queríamos comprar una casa, no la pudimos comprar. Y después la vendieron baratísima, pero no me la vendieron a mí. Y yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y enseguida, wow, se me acomodó el cuerpo, el Espíritu ahí me habló, el Espíritu Santo, bueno, estoy en el Señor. Yo he declarado una y otra vez, y ustedes van a escuchar en mis oraciones siempre, el proverbio que dice, Dios va adelante abriendo camino. Lo creo y lo repito una y otra vez. No importa dónde vaya, yo sé que Dios está adelante abriendo camino. Bueno, vino esa palabra, no es para mí. Y eso me hizo pensar. Y saben que se me vino la palabra de Faraón. La Biblia dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. No dice que el humano pecador de Faraón se opuso. No, dice Dios endurecía el corazón del Faraón. Hay puertas que Dios cierra. Hay corazones que Dios endurece para que nosotros no podamos pasar por ahí porque Él tiene otro camino. Porque Él va adelante abriendo caminos, porque Dios tenía otro lugar para nosotros. Sigo sin casa, pero estoy re feliz, porque Dios está abriendo caminos delante de mí, porque Él me dio un lugar muchísimo mejor del que yo quería comprar. Estoy disfrutando algo hermoso que el Señor me regaló, porque Él va adelante abriendo camino. Entonces tenemos que confiar en los tratos que Dios tiene. Si mañana te avisan que te quedas sin trabajo, Señor va adelante abriendo camino. Ese se está cerrando, pero Dios tiene algo. Y qué distinta sería nuestra vida, porque el dolor sí que lo sentiríamos. El golpe, wow. Las emociones todas, la gomita, tra, pero
volvemos a buscarlo. Señor, dame fuerza, Señor, dame paz. Dice que debemos mantener sano el corazón. Si todo esto que le pasó a Pablo hubiera agarrado raíz de amargura, estos traicioneros, imagínate, se iba de Roma porque él era ciudadano romano y lo vivían castigando. No hubiese podido diseminar el evangelio. Tenemos que guardar el corazón de esas cosas feas, de esos estancamientos que simplemente nos perjudican y nos impiden o nos demoran a disfrutar, ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida. Debemos determinarnos a hacer lo que debemos hacer, determinarnos buscarlo cuando las situaciones están difíciles, determinarnos orar, aunque estemos medios mal, un poquito molestos, doloridos hasta la agonía, buscarlo, determinarnos, ver lo bueno, como dije muchas veces en las situaciones complejas, y hacer estos sacrificios de acción de gracias, ¿no? Y voy a leerles acá y ya terminamos. Y quiero cantar esta canción que cantamos al principio, si te tengo a ti, lo tengo todo. El Salmo 27, al 4 al 6 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Lo que decía Pablo muchos años después, me regocijo, aunque esté mal. Y dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cante cuando le vaya mal. Adore al Señor. Ponga música cristiana si canta mal y tararé, porque a veces sé que no podemos cantar. En nuestros peores momentos, le hemos compartido varias veces, cantábamos. Vivimos en una casa que se nos inundaba hasta la rodilla. Ahora ya no me da vergüenza decirlo, antes me da vergüenza, ahora ya no. Y ¿saben que salíamos a la camioneta y tocábamos la guitarra y cantábamos y tocábamos? Arrancaba yo brava, quemadísima. Porque te entran los reproches, arrancamos, ¿y por qué a mí? ¿Y qué hice? ¿Y dónde estás? Y empezábamos a adorarlo, y empezaba su presencia a descender y a transformar el corazón, a transformar los pensamientos, a traer esta alegría. Terminábamos riéndonos y disfrutando de que, bueno, teníamos agua en la casa, pero estábamos todos sanos. Los hijos les encantaba hacer pijamada en la cocina, porque era un momento súper feliz para ellos. Estábamos bien. Entonces, tenemos que determinarnos a hacer lo que sabemos hacer. Y termino ahí en el Salmo 91 que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Habitar no es entrar y salir. Habitar es permanecer en él. A veces nosotros hacemos la nuestra por muchos días y de repente cuando las papas queman, ¡ay Jesús, ayúdame! No, habitá en su presencia. Pensalo de mañana, hablale de mañana. Mientras haces tus tareas, tené ahí, y si no te lo recordás, hacé estrategias, poné cartelitos en tu casa, pegá textos en la cocina, escribite una lapicera con un texto, ponete una pulserita, hacé algo que te recuerde que Él está contigo. Habitá en su presencia, habitá en Él. Pegá los fletachos ahí en el revoque. El Señor restaura mi vida, levanta pared en mí como estoy levantando acá. Ve al Señor en las pequeñeces. Ve al Señor en tu vida diaria, pero habitá. Permanecé en Él. A veces cuando dice la morada del Altísimo, ¿no? El que habita bajo la sombra. Cuando hace calor y uno ve un arbolito, se desespera por el arbolito, ¿o no? Y los que tienen auto hasta paran el auto parado abajo del arbolito, ¿verdad? Sombra, necesitamos sombra. Cuando los problemas de la vida arden, nosotros no necesitamos andar buscando sombra, ya la tenemos. Y hay que habitar, no entrar y salir. Y los voy a invitar a que se pongan de pie y que podamos en esta mañana, perdón que voy a orar acá, y que podamos en esta mañana, que podamos en este tiempo dar gracias. Voy a hacer una oración y después vamos a entonar cánticos de exaltación. Vamos a entonar cánticos de júbilo. Y sin importar lo que cada uno esté padeciendo,
el obstáculo que esté enfrentando, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, para los que nos están escuchando, puedan sentir esa sombra del Omnipotente trayendo el frescor, la frescura que tu alma está necesitando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la fuerza, en ella encontramos la paz, en ella encontramos la guía y la dirección que estamos necesitando. Señor, vivimos situaciones difíciles. Hay estrés en nuestra vida, en diferentes circunstancias que enfrentamos. Pero en este tiempo, Señor, queremos poder determinarnos que cada vez que sintamos, Señor, las alarmas que el cuerpo o el alma o el espíritu nos están dando, podamos, Señor, detenernos y podamos buscarte. Podamos recordar lo que en esta mañana dijimos, que hay que buscarte, que hay que poner nuestros pensamientos y nuestro corazón en ti, que tenemos que clamarte, que tenemos que agradecer por lo que tenemos y que tenemos que levantar cánticos de alegría, cánticos de exaltación, cánticos que te honren y que te exalten. Señor, en este tiempo bendecimos tu nombre y te exaltamos, Cristo. Amén y amén.